Seamos directos. Tu vida está llena de elementos que simplemente ya no te sirven, que obstaculizan tu avance y drenan tu energía vital. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué sigues aferrado a todo eso? A veces, el mayor acto de rebeldía no es gritar, sino soltar en silencio todo lo que no suma. Relaciones dañinas, fuera. Comportamientos que te autodestruyen, también. Y no necesitas montar un espectáculo para eso, ni esperar la aprobación de nadie. En el video de hoy, te voy a enseñar cómo aplicar un principio de la filosofía estoica. Suelta lo que está fuera de tu control y libérate. Porque, amigo mío, la vida es demasiado corta como para vivir atrapado en las expectativas ajenas. Te voy a mostrar paso a paso cómo dejar atrás 10 cosas que sin duda están saboteando tu vida. No solo en lo físico, sino también en lo mental. Son cosas que te desgastan antes incluso de que te des cuenta. Y si no actúas, podrías perder algo aún más valioso, tu paz interior. Por eso comienza hoy, en silencio, sin excusas. Al final, lo que decides dejar dice más sobre ti que aquello que insistes en retener. ¿Estás listo para comenzar a vivir de verdad? Pero antes de arrancar, quiero que prestes atención a esta historia. Ella te va a ayudar a entender mejor la sabiduría que hay detrás de este mensaje. En una aldea costera pequeña, vivía una joven pescadora llamada Elena. Era conocida por su destreza para navegar en aguas turbulentas y por su increíble capacidad para pescar incluso en los días más difíciles. Sin embargo, con el paso del tiempo, Elena fue acumulando una gran cantidad de redes rotas y herramientas desgastadas que ya no usaba, pero por simple costumbre seguía guardándolas. Cada vez que salía al mar, el reducido espacio de su bote estaba abarrotado de cosas inútiles que dificultaban su trabajo. Un día, mientras se preparaba para una travesía larga, se desató una fuerte tormenta. Las olas golpeaban su embarcación con violencia y pronto comprendió que el exceso de peso le impedía maniobrar con libertad. Durante horas, luchó contra la tormenta, pero sentía que su enemigo no eran solo las olas, sino también la carga innecesaria que llevaba consigo. Al borde de la desesperación, Elena tomó una decisión dura, pero vital. Empezó a deshacerse de todo lo que no le servía. Primero lanzó al mar las redes rotas, luego las cuerdas viejas y finalmente incluso algunos objetos que guardaba por puro apego emocional. Con cada cosa que soltaba, su barco se hacía más liviano y podía enfrentarse mejor a las olas. La tormenta continuaba fuerte, pero Elena ya no se sentía atada al peso de su pasado. Gracias a esa decisión, logró mantenerse a flote, y cuando por fin la tormenta cesó, regresó al puerto. Estaba exhausta, pero a salvo. Cuando sus compañeros pescadores la vieron volver, sorprendidos, le preguntaron cómo había logrado sobrevivir. Con una sonrisa serena, Elena respondió: «Hay momentos en la vida en los que nos aferramos a cosas que no necesitamos, objetos, recuerdos o personas, que solo añaden peso a nuestro viaje. Solo cuando elegimos dejar ir lo innecesario, en silencio y sin drama, es que encontramos la ligereza para avanzar». La enseñanza de esta historia es poderosa. Muchas veces, la carga que llevamos nos impide navegar con ligereza, y solo soltando ese peso es que descubrimos cuál es nuestro verdadero rumbo. Y ahora que comprendes el significado más profundo de este relato, es hora de aplicar la enseñanza. Empecemos por la primera cosa que necesitas eliminar de tu vida: el miedo a la opinión de los demás. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas decisiones en tu vida han sido tomadas por miedo a lo que los otros dirán? Ese temor que se cuela bajo la piel y te impide ser auténtico. Es como vivir sobre un escenario permanente, bajo la mirada crítica de un público que, en realidad, ni siquiera está prestando atención. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las veces, las personas están demasiado ocupadas lidiando con sus propios temores como para estar juzgándote. Aún así, tú te detienes, te bloqueas. El miedo al juicio ajeno es como un parásito silencioso que se alimenta de tus sueños, se aferra a tu espalda
y susurra al oído cada vez que te atreves a pensar diferente. ¿Qué pensarán los demás? Y de pronto cambias de rumbo. Acomodas tu vida a lo que imaginas que esperan de ti. Una ironía cruel, ¿no? Pasamos tanto tiempo intentando agradar a los demás que olvidamos vivir la vida que realmente deseamos. Ese temor nos empuja a complacer a personas que muchas veces ni siquiera tienen un rol real en nuestra vida. Es como si nuestra brújula interior estuviera desajustada. En lugar de seguir el norte de nuestra intuición, seguimos el sur impuesto por la sociedad. Te pones la máscara que mejor se ajusta a las expectativas del momento, en el trabajo, con amigos, incluso en las redes sociales. Pero, ¿y tú? ¿Dónde queda tu verdadero yo? Ese que se esconde detrás de sonrisas fingidas y opiniones prestadas. A veces el miedo al juicio es aún más sutil, se disfraza de prudencia. No es el momento adecuado. Quizás no soy lo suficientemente bueno. Excusas con apariencia de sabiduría que, en el fondo, no son más que el mismo monstruo con otro rostro, el temor al qué dirán. Y mientras tanto, tus sueños siguen archivados esperando ese mejor momento que nunca llega. Para eliminar ese miedo de una vez por todas, debemos practicar el desapego enseñado por los estoicos. Esta filosofía nos recuerda que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, pero sí cómo reaccionamos ante eso. Suena sencillo, pero requiere valentía y práctica. Se trata de aprender a vivir por ti mismo, a tomar decisiones que te hagan feliz, sin la necesidad de ser aceptado por todos. La vida es demasiado breve como para vivir bajo la sombra de la validación externa. Un buen ejercicio para comenzar es eliminar en silencio todo aquello que no aporta verdadero valor. Suelta lo que solo está ahí para agradar a otros. ¿Te sientes obligado a mantener una imagen? ¿Elegiste una carrera que no te llena solo porque parecía la opción correcta? Libérate de esas cadenas invisibles. Empieza con pequeñas acciones. Di no a compromisos que no deseas asumir. Haz eso que siempre quisiste, pero que evitaste por miedo a las críticas. Cada acción será un paso hacia la libertad. No te mentiré. Habrá días en los que el peso de la opinión ajena será aplastante. Pero recuerda, cada vez que eliges vivir según lo que los demás esperan, pierdes una parte de lo que realmente eres. Es una especie de muerte lenta, una que puedes evitar si tienes el coraje de serte fiel. Así que comienza a soltar esas cargas en silencio. No necesitas anunciarlo al mundo. Simplemente deja atrás lo que no te pertenece, lo que no refleja tu esencia. Aprende a confiar en tu propio criterio y a valorar más tu opinión que la de cualquier otra persona, porque al final del día, la única persona a la que debes rendir cuentas es a ti mismo. Como dijo Carl Jung, la libertad comienza en 1900, el momento en que dejas de preocuparte por lo que los demás piensan de ti. 2. Las relaciones tóxicas. Hay una frase que me encanta. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Seguro la has escuchado antes. Y curiosamente, solemos aplicar esa ceguera selectiva en nuestras propias relaciones. Nos acostumbramos a convivir con personas que de una u otra forma nos restan más de lo que nos aportan. Sí, hablo de esas conexiones dañinas que, sin que lo notes, van drenando tu energía vital poco a poco. Y lo más curioso, muchas veces te aferras a ellas como si fueran imprescindibles. Y no me refiero únicamente a relaciones amorosas. Las relaciones tóxicas pueden estar en cualquier entorno, en la familia, entre amistades, en el trabajo. Y lo más interesante es que nadie te obliga a mantenerlas. Pero ahí estás tú, tolerando en silencio, como si dejar ir fuera una traición. ¿Por qué hacemos esto? Tal vez porque nos enseñaron que cortar lazos es sinónimo de debilidad, que soltar a alguien es un acto cruel, pero la verdad es que puede ser el mayor acto de amor propio que puedes realizar. Traigamos nuevamente la filosofía estoica. Los estoicos enseñaban que no debemos angustiarnos por aquello que no podemos controlar, y eso incluye a las personas. No puedes cambiar cómo actúan, pero sí puedes decidir si quieres que formen parte de tu vida. Parece fácil, ¿verdad? Pero aquí viene lo más desafiante: hacerlo en silencio.
Y no me malinterpretes, no se trata de venganza silenciosa ni de creerse superior. Es una decisión consciente de no seguir alimentando una conexión que te agota. Piénsalo, no necesitas un drama para alejarte de lo que te hace daño. No es necesario publicar en redes que estás desintoxicándote de personas. Solo suelta, como quien deja de regar una planta que ya no florece. Lo haces con serenidad, sabiendo que ya no forma parte de tu jardín. Y está bien. La planta sigue su rumbo. Tú sigues el tuyo. ¿Alguna vez estuviste con alguien, incluso alguien querido, y después sentiste que estabas completamente agotado? Eso no significa que esa persona sea mala. Tal vez simplemente su energía no es compatible con la tuya. Ahí es donde entra la clave. Detectar esas señales. Escucha a tu cuerpo, tu mente. Si cada encuentro se siente como una maratón emocional, es posible que estés en una relación tóxica. Puede doler admitirlo, pero es necesario. La estrategia: el silencio. Reduce poco a poco la frecuencia de contacto. Deja de buscar. Aléjate. No hacen falta grandes discusiones ni explicaciones eternas. Solo deja de estar disponible. Es liberador. No porque estés huyendo del mundo, sino porque por fin estás priorizando tu bienestar. A veces, el amor propio no se manifiesta en un no rotundo, sino en un basta tranquilo. ¿Cómo identificar estas relaciones? Es simple. Si cada vez que ves el nombre de esa persona en la pantalla, sientes un nudo en el estómago. Si salir con ella te deja más agotado que una semana entera de trabajo. Si sientes que siempre eres tú quien da y nunca recibe, ya tienes tu respuesta. Cuando eso se hace evidente, inicia el proceso de alejamiento. Sin dramatismos, sin explicaciones innecesarias. Solo sigue adelante. En conclusión, no se trata de ser cruel ni de guardar rencor. Se trata de respetarte lo suficiente como para no permitir que sigan drenando la energía que podrías estar dedicando a personas y actividades que realmente te nutren. Al final, la clave está en ser honesto contigo mismo y en poner tu bienestar por encima de la culpa o del miedo a herir a otros. Grábate esto. Algunas personas son como el viento. Se sienten, pero no se pueden retener. Solo hay que dejarlas. Pasar 3. Los hábitos autodestructivos. A veces te descubres realizando pequeñas acciones que, si las observas con atención, sabes que no te llevan a ningún lado. Son esos comportamientos que parecen inocentes al principio, pero que, con el tiempo, desgastan tu paz mental o incluso tu bienestar físico. Yo también he caído en esa trampa más veces de las que quisiera admitir. Esos pequeños hábitos destructivos que pasan desapercibidos, como un goteo constante que, con el tiempo, desgasta hasta la piedra. Pero ¿qué pasa si esos hábitos se han convertido en los cimientos de tu rutina diaria? ¿Cómo eliminarlos sin hacer escándalo? El primer paso es reconocerlos, y ahí está la dificultad. Señalar lo que nos molesta en los demás es sencillo. Identificarlo en nosotros mismos, no tanto. Te levantas por la mañana y sin pensarlo tomas el celular, no para algo importante, claro, sino por costumbre, como si tu dedo estuviera programado para deslizar la pantalla antes de que tu cerebro haya despertado. Parece algo inofensivo, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que perdiste 20 minutos de tu mañana sumergido en la nada, con la mente saturada, antes incluso de salir de la cama. Y así lo hacemos con tantas cosas más. Ese café extra que no era necesario, esa conversación que sabías que debías evitar, esa serie que no te aporta nada, pero que sigues viendo por pura inercia. Son pequeños gestos que, con el tiempo, terminan por abrir un agujero en tu bienestar. Ahora, eliminar esos hábitos es otra historia. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces te prometiste dejar algo atrás y terminaste haciéndolo aún más? Como cuando dices, a partir de mañana empiezo en serio. Y entonces llega el mañana y se convierte en otro día más de excusas. Aquí es donde entra una enseñanza fundamental de los estoicos. Estos pensadores de la antigua Roma creían que las grandes transformaciones no ocurren de golpe, sino en pequeños pasos silenciosos.
casi imperceptibles. No necesitas gritarle al mundo que vas a cambiar, ni hacer un gran gesto simbólico. Solo necesitas empezar a observar. La clave está en la conciencia. Cuando notes que tu mano busca el celular sin razón, detente. No hace falta tirarlo por la ventana, aunque quizás eso te daría cierto alivio. Solo déjalo a un lado y haz otra cosa. Algo tan sencillo como respirar hondo y estirarte. Si sientes el impulso de tomar la tercera taza de café, pregúntate, ¿realmente lo necesito o es solo una rutina? Si la respuesta es inercia, suelta la taza. A veces es tan simple como eso, detenerse en el momento justo, sin necesidad de dramatizar, sin cambios monumentales. Eliminar hábitos autodestructivos no significa que te volverás una persona perfecta de la noche a la mañana. Todos tenemos nuestras pequeñas batallas internas, y está bien. La cuestión está en abordarlas, con una estrategia clara, silencio y constancia, como una gota que, en lugar de desgastar, empieza a pulir. Y si algún día sientes que no estás progresando, recuerda esto. Lo que hoy parece un pequeño esfuerzo, con el tiempo se transforma en una gran victoria. Puede que no veas resultados de inmediato, pero es como plantar una semilla. Un día, sin hacer ruido, brota y se convierte en árbol. Lo mismo ocurre con estos pequeños ajustes, así que la próxima vez que identifiques un hábito que te perjudica más de lo que te ayuda, elimínalo en silencio. No necesitas anunciarlo ni hacer un espectáculo, solo suéltalo, paso a paso, gota a gota. Como decía Epicteto, el cambio verdadero no se proclama, simplemente sucede. 4. El deseo de controlar todo. ¿Alguna vez has sentido que, si no tienes el control absoluto sobre cada aspecto de tu vida, todo se va a venir abajo? Tranquilo, te entiendo. Nos gusta creer que, si organizamos todo al milímetro y prevenimos todos los imprevistos, la vida funcionará como una máquina perfectamente calibrada. Pero esa idea es solo una ilusión, una trampa mental. Y lo peor es que, cuanto más intentamos aferrarnos al control, más sentimos que perdemos el equilibrio. Es un círculo vicioso. Por eso te pregunto, ¿y si dejaras de intentar dominar lo incontrolable? Esa necesidad de controlar cada variable es una cárcel psicológica, ladrillo a ladrillo. Construimos una prisión con la falsa creencia de que, si nos esforzamos lo suficiente, todo saldrá como lo planeamos. Pero la vida no funciona así. La filosofía estoica, con su lógica atemporal, nos enseña que la clave no está en tener el control de todo, sino en soltar lo innecesario y enfocarnos en lo que verdaderamente depende de nosotros. Piénsalo. Intentamos controlar el clima, la opinión de los demás, las reacciones de quienes nos rodean, los resultados de nuestros esfuerzos. Todo eso escapa de nuestras manos. Es como tratar de detener la marea con los dedos, un desgaste inútil de energía. Y lo peor, cada vez que las cosas no salen como esperábamos, nos frustramos, nos enojamos, como si fuera una injusticia del universo. Qué ironía, ¿verdad? Imagina que llevas una mochila y cada vez que intentas controlar algo que está fuera de tu alcance, colocas una piedra dentro. Al principio no sientes el peso, pero con el tiempo esa carga se vuelve insoportable. Hasta que un día te preguntas, ¿por qué estoy tan agotado? La respuesta es simple. Estás cargando lo que no te corresponde. ¿No sería mejor soltar esas piedras? Hacer espacio para lo que realmente importa, para lo que verdaderamente puedes controlar. Tus emociones, tus decisiones, tus acciones. Lo demás, suéltalo. Durante mucho tiempo, yo también viví obsesionado con anticipar todo lo que podía salir mal. Si tenía una reunión, pasaba horas imaginando cada pregunta incómoda posible. Si planeaba salir con amigos, me preocupaba por el clima, el lugar, los imprevistos. Era agotador. ¿Y sabes qué pasaba? La mayoría de esas preocupaciones jamás se volvían realidad. Finalmente entendí que esa necesidad de prever todo no me daba más control, solo aumentaba mi ansiedad. Así que comencé a soltar. Poco a poco, aprendí a confiar en el proceso. ¿Y qué ocurrió? La vida siguió su curso. Algunas cosas salieron bien, otras no tanto.
Pero yo me sentía más liviano, porque había dejado de cargar con lo que nunca estuvo bajo mi poder. Confiar en la vida no significa ser pasivo o irresponsable. Significa tener la madurez de aceptar que hay cosas que escapan a tu control y que eso está bien. Suelta en silencio esa necesidad de controlarlo todo. Dale espacio al imprevisto, a las sorpresas, a lo que no puedes prever. Eso no quiere decir que debas sentarte a ver la vida pasar. Se trata de liberar peso y entender que hay tramos del camino que simplemente no dependen de ti. Y aquí viene lo más poderoso. A veces, soltar es la forma más auténtica de recuperar el control. Como escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones, el verdadero dominio está en renunciar a lo que no se puede gobernar. 5. Las expectativas irreales, no sé tú, pero yo pasé muchos años creyendo que tenía que ser perfecto. Nadie me lo decía directamente, pero estaba implícito en los comentarios bien intencionados, en las miradas de aprobación, en las comparaciones silenciosas. Crecí con la firme creencia de que cumplir las expectativas de los demás, y peor aún, las mías propias, era lo mismo que tener éxito. ¡Qué gran mentira! Si lo piensas bien, intentar cumplir expectativas irreales es como tratar de llenar un pozo sin fondo con un balde con agujeros. Nunca terminas, siempre estás agotado. Y al final, lo único que queda es un charco de frustración a tus pies. Lo más curioso es que muchas de esas expectativas ni siquiera son tuyas. Fueron construidas por otros, familia, amigos, sociedad, y tú las aceptaste como propias, porque en tu afán de ser mejor, creíste que debías cumplirlas. Haz este ejercicio. ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado por no lograr algo que en realidad nunca quisiste? Nos imponemos metas tan elevadas que, si fallamos, nos sentimos inútiles. Como si no ser el mejor en el trabajo, el compañero perfecto, el hijo ideal, nos quitara valor. Esas expectativas pesan más que las acciones. Es como correr una maratón con una mochila llena de piedras. Avanzas más lento, te cansas antes, y aunque llegues a la meta, lo haces arrastrando los pies. ¿De qué sirve? Aquí es donde la filosofía estoica brilla. Los estoicos decían que no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, ni garantizar que el universo se alinee a tu favor. Lo que sí puedes controlar es tu reacción. La clave está en soltar la carga. Baja esas expectativas que te asfixian. Esperar menos no significa conformarse, significa liberarse. Ya no vives bajo la presión de alcanzar lo imposible. Estás viviendo lo real, lo humano, lo auténtico. Y no te estoy diciendo que tires tus sueños por la ventana. Piensa en esto como limpiar un armario lleno de ropa vieja. Primero, observa lo que ya no te queda, lo que nunca te gustó en realidad, y empieza a deshacerte de ello, prenda por prenda. A veces, dudas en tirar una camiseta porque piensas que algún día la vas a usar, pero sabes que no es así. Con las expectativas pasa lo mismo. Elimina las que no son tuyas. Luego, revisa las que sí lo son. Pregúntate, ¿son realistas? ¿Te hacen bien? Si no, déjalas ir. Un truco que ayuda mucho. Cambia la forma en que te hablas. En vez de decir tengo que hacerlo todo perfecto, prueba a decir voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo hoy. Parece sencillo, pero libera. Te permite fallar y aprender, sin esa presión constante de demostrar algo. Otro consejo, no cuentes tus planes a todo el mundo. Cuanto menos hablas, menos expectativas generan los demás sobre ti. Recuerda, muchas veces, las presiones externas son solo proyecciones. No estás obligado a vivir bajo ellas. Elimina esas expectativas en silencio. No tienes que justificarte, solo suéltalas. Verás que al hacerlo, la vida empieza a fluir con más naturalidad. Soltar expectativas no es rendirse. Es un acto de sabiduría. En vez de enfocarte en lo que deberías ser o hacer, céntrate en lo que realmente quieres y en lo que está bajo tu control. Menos expectativas, más libertad. Guárdalo en tu mente. Cuanto menos esperas, más ligero te vuelves. 6. La necesidad constante de tener razón. ¿Has notado que a veces sientes una necesidad casi obsesiva de tener siempre la razón?
como si cada conversación fuera una batalla y la victoria consistiera en demostrar que tienes el argumento correcto. Una lucha silenciosa pero agotadora. Y lo peor, esa guerra no es contra los demás, es contigo mismo. Cada vez que insistes en tener la última palabra, es como si necesitaras recordarte que tu valor depende de eso. ¿No cansa? Porque, sinceramente, es agotador correr una carrera que no tiene meta. Nos enseñaron a creer que siempre debemos tener la respuesta correcta, que fallar es fracasar. La sociedad, las redes sociales, incluso nuestra familia, refuerzan la idea de que equivocarse es perder. Pero déjame decirte un secreto. Muchas veces, tener razón es lo menos importante. La filosofía estoica también aborda esto con mucha claridad. Enseñaban que la verdadera sabiduría no está en ganar todas las discusiones, sino en saber cuándo vale la pena guardar silencio. Y sobre todo, en comprender que nunca tendrás control sobre cómo los demás te perciben. Esa lucha constante por demostrar que sabes más no conduce a ningún lado. Solo te deja más ansioso, más frustrado y al final del día, más solo. Hazte esta pregunta. ¿Qué ganas con tener siempre la razón? ¿Una medalla invisible? No parece valer el esfuerzo, ¿cierto? Es como cargar una maleta llena de piedras innecesarias. Con cada debate o argumento forzado, agregas una piedra más. Hasta que un día el peso te aplasta y te preguntas por qué estás tan agotado. La respuesta es simple. Te estás desgastando por algo que no tiene valor real. La próxima vez que sientas esa urgencia de demostrar que tienes razón, intenta quedarte en silencio. No por resignación, sino por liberación. Es como soltar una mochila que llevabas tanto tiempo que habías olvidado su peso. Y cuando lo haces, te das cuenta de cuánto alivio estabas necesitando. Con esta necesidad de estar siempre en lo cierto, pasa lo mismo. Cuando la dejas ir, comprendes que estabas atrapado en una pelea que ni siquiera querías luchar. ¿Cómo soltar eso? Acepta que no necesitas tener todas las respuestas. Está bien equivocarse. Está bien no tener una opinión sobre todo. No estás compitiendo en un concurso de sabiduría. Aprende a escuchar de verdad. No para responder, no para corregir, solo para entender. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es una función biológica. Escuchar es un arte. Cuando escuchas con atención, la ansiedad por hablar desaparece. Disfruta del silencio. A veces el mejor argumento es simplemente permitir que el otro tenga la última palabra. No todas las conversaciones necesitan un ganador, porque al final, ganar una discusión no es lo mismo que tener paz. Vale la pena preguntarse, ¿es más importante tener razón o estar en paz? La próxima vez que estés en una conversación y sientas esa urgencia de corregir o imponer tu opinión, respira hondo. Suelta la necesidad de tener razón. El alivio que sentirás será mucho más valioso que cualquier victoria momentánea. Y si necesitas una guía, recuerda a los estoicos. Ellos sabían que la verdadera sabiduría no está en ganar todas las batallas, sino en saber cuándo no vale la pena luchar. Como decía Séneca, el conocimiento verdadero no está en vencer siempre, sino en saber cuándo no luchar. 7. El ruido digital. ¿Te has dado cuenta de lo rodeado que estás por ruido digital? No me refiero solo a los autos en la calle o a tu vecino taladrando la pared, sino a ese otro tipo de ruido, el que vive en tu bolsillo, en tus manos, en tus ojos. Redes sociales, notificaciones constantes, mensajes que no dejan de llegar. Todo parece estar diseñado para distraerte, para mantenerte en un estado de alerta permanente. Y ahí estás tú, pensando que tienes el control, cuando en realidad es el caos digital el que te controla a ti. La verdad es que vivimos en una era en la que el silencio es un lujo, pero ese lujo no es tan inalcanzable como parece. El primer paso es entender qué está robando tu atención de verdad, porque sí, hay cosas que necesitas eliminar en silencio de tu vida, y se puede, solo que no es obvio. Voy a ser claro. El caos digital no desaparece solo porque cierras una aplicación. Eso sería como apagar un incendio con un vaso de agua.
Lo que necesitas es actuar con decisión, como los estoicos, que sabían que la paz interior era lo más importante, y no se lograba dejándose llevar por distracciones externas. Entonces, ¿qué deberías eliminar en silencio de tu vida? Empecemos por lo básico, las redes sociales. Lo sé, suena repetitivo, pero créeme, cuantas más cuentas sigues, más ruido creas. No te digo que te desconectes por completo, pero pregúntate, ¿realmente necesitas saber lo que hace la prima del amigo, del novio de tu hermana? Si la respuesta es no y lo será, elimina. Sin piedad. Haz una limpieza digital de vez en cuando, como quien ordena un armario. Saca lo que ya no sirve, lo que nunca debió estar ahí. Segundo, las notificaciones. Aquí se pone interesante. ¿Por qué permites que tu teléfono te interrumpa cada 5 minutos? Cada vez que vibra o suena, tu cerebro salta. Eso no solo roba tu tiempo, también agota tu energía mental. Desactiva todas las notificaciones que no sean esenciales. Al principio, sentirás una pequeña ansiedad, como si te estuvieras perdiendo algo. Pero luego, cuando descubras lo bien que se siente tener el control de cuándo y cómo ver el teléfono, me lo agradecerás. Tercero, el miedo a perderte algo. El famoso FOMO. Vivimos con la sensación de que, si no estamos conectados, nos perderemos. Algo importante. Pero aquí va una verdad incómoda. Lo que realmente importa no está en la pantalla, está a tu alrededor, en las personas, en los momentos que dejas pasar mientras estás atrapado en el último meme viral. Suelta ese miedo. Deja de lado la necesidad de estar en todo, porque cuanto más intentas abarcar el mundo digital, más te alejas de lo que de verdad vale la pena. Cuando te liberas de ese ruido innecesario, algo mágico sucede. Empiezas a escuchar lo que realmente importa. El silencio digital es el primer paso para reconectarte contigo mismo, con tus ideas, con tus verdaderas prioridades. Aquí es donde la filosofía estoica cobra vida. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes decidir cómo reaccionas. Y eliminar el ruido digital es eso. Un acto de voluntad consciente sobre a qué prestas atención. Mi consejo es este. Elige el silencio, no como una ausencia de sonido, sino como una presencia plena de sentido. Porque, al final, ese es el verdadero lujo de nuestra época. Como decía Gandhi, la paz no llega cuando el ruido desaparece, sino cuando decides escucharte a ti mismo. 8. Los pensamientos negativos. ¿Te has detenido a observar cómo los